Hola a todo el mundo, hola a tothom. Esto es Notable, el podcast de BAU Research. Hoy estamos aquí con la artista doctoranda y docente de BAU, Ana Moreno, para hablar tanto de su proceso de investigación como de la exposición en solitario La tercera torsió, que se puede ver ahora en el MACBA. Os habla Elena Bolet desde el equipo de comunicación de investigación y también artista. Ana, ¿cómo estás? Gracias por venir a Notable. Muy bien, gracias por invitarme. Hablaremos de muchas cosas, en verdad, pero primero de todo, felicidades por la expo. Gracias. Quien no la conozca, La tercera torsió forma parte de una trilogía de obras de Ana en las que contrapone proyectos del arquitecto Ricardo Bofill con relatos del escritor James Graham Ballard. Cualquier cosa tú me corriges, ¿eh? Imagino que pensar la expo en el MACBA habrá sido un proceso en verdad como largo, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Pues empezó hace 2 años. Fue un proceso largo, pero el proyecto ya estaba concluido, con lo que el montaje realmente ha sido adaptar las piezas que ya existían al espacio. Empezó con una residencia corta que tuve en Hangar, Vale. donde hice la postproducción de la película que se puede ver en la exposición. Okay. Junto con mi compañero que hicimos la película juntos, Bernardo Zanota, que es un cineasta brasileño, con el que he trabajado muchas veces, pero nunca en colaboración, y esta peli es una codirección, ¿no? Y yo estaba en Hangar y acabamos la pospo de la peli y entonces dije, wow, acabo de cerrar una trilogía en la que llevo trabajando desde el 2017. Wow. El proyecto como más ambicioso y grande que he hecho nunca, y esto se tiene que mostrar en algún lugar, ¿no? Y podría ser Barcelona, podría ser. Y entonces me decidí usar la ventaja de estar en un lugar visible como Hangar para empezar a invitar a personas a mi estudio para hablarles de, hey, existe esto, Vale. y hay que mostrarlo. Cosa que sinceramente no había hecho nunca, ¿eh? O sea, de una manera tan dedicada. Y una de las personas con las que hablé fue Hee-Wai Chu del MACBA. Qué guay. Y ella me dijo, wow, sí, esto hay que mostrarlo. Y ahí empezó una conversación de cómo mostramos la trilogía entera o parte o qué tal. También porque estratégicamente y sin buscarlo, el año 2026 era Barcelona era la capital mundial de la arquitectura. Total. Entonces era como, puede ser más perfecto. Iba como de vender este proyecto, ¿no? En este momento, ¿no? Como claro. Es un caramelito. Y entonces para el MACBA también era como, porque como institución involucrada en el año de la arquitectura les funcionaba perfecto, ¿no? Y la trilogía entera acabó entrando en la colección. Wow. Y hemos decidido exponer solo la tercera parte con otras cosas, o sea, con Vale. un par de piezas más, que no forman parte de la trilogía, pero que añaden significado o capas. Como que esta tercera parte, ¿no? Como que entiendo que sería de Terminal Beach, la película. Sí. Cuando ha llegado a sala, ¿no? Ha incorporado unas piezas arquitectónicas de instalación, ¿no? Que de alguna manera influyen en cómo la persona espectadora ve la pieza. ¿Cómo ha llegado? Claro, yo trabajo en vídeo y un tipo de vídeo que a veces puede rozar el cine, ¿no? Un trabajo más de sala de cine. Y sí que he mostrado mi trabajo en algún que otro festival, pero a mí me interesa este despliegue en el espacio y cómo cambia la percepción, como tú has dicho, de la pieza, ¿no? Entonces yo tenía muy claro desde el principio que esta pieza iba a mostrarse de alguna manera así. Vale. Entonces algunos de los conceptos de los que habla la película he aprovechado para sacarlos hacia afuera, ¿no? O sea, hay una parte de la peli en la que se utiliza una anécdota de una película que rodó Bernardo Bertolucci, el director de cine italiano, en medio del desierto del Sáhara. Y tuvimos acceso a un found footage de esa película que muestra los decorados de esta película. Vale. Entonces, a través de una metáfora de la arquitectura como decorado, como algo impermanente que se construye, que se destruye, y decidimos sacar esta historia afuera al espacio. Entonces, en la instalación desde la que se puede ver esta película es una duna que conceptualmente también encaja con parte de lo que se ve, ¿no? Exacto. En la pieza.
con lo que está rodada en el Sáhara, pero bueno, en fin. Pero la particularidad de esta duna es que está abierta por detrás, Total. de manera que tú puedes ver los elementos constructivos que la componen, ¿no? Y esto es algo muy, muy recurrente en mi obra. Siempre que instalo cosas, a mí me gusta mostrar La parte... el secreto, o sea, de cómo están hechas las cosas, ¿no? No me gusta esconder cables, no me gusta poner marcos, siempre me ha gustado como enseñar el vientre de las cosas. Entonces, esta duna funcionaba mucho también porque la película se ve a través de una pantalla LED y el LED tiene esta cosa también que cuando la miras por detrás ves todo el cableado y ves toda la historia, y era un diálogo arquitectónico de diseño expositivo interesante. También siento, ¿no? Como que como espectadora decidir dónde colocas tu cuerpo, ¿no? Si te subes a la duna, si no, desde qué punto de vista lo ves, como añade capas, ¿no? Al pensar en arquitectura al final y al cabo, ¿no? Sí, también es un punto, decides tu atención, ¿no? Yo creo que si te subes a la duna, aparte que te tienes que quitar los zapatos, es un poco rollo, también tienes como, vale, si haces eso es porque te interesa y te vas a sentar y la vas a mirar. Yo lo vi y lo disfruté mucho, ¿eh? Y también tengo que confesar que cuando estaba subida a la duna entró alguien en sala que al final era una niña pequeña que disfrutaba esa pieza de un modo completamente distinto, ¿no? Y pensaba como qué bonito que, bueno, no sé, como que al final alrededor de una pieza se puedan generar interacciones así. Sí, sí, es chulo y es algo que a veces no sabes hasta que no lo pones ahí. Claro. ¿Y cuándo empezó como este interés por la arquitectura utópica? ¿De dónde salió el momento de voy a hacer una trilogía? Nunca pensé que iba a ser una trilogía. Yo hice un proyecto y dije, ostras, qué guay, este tema se podría desplegar más, y ahí surgió otro y después otro. Mi interés por la arquitectura utópica vino por la parte utópica, es decir, vale, yo no soy arquitecta ni tengo formación en arquitectura y tampoco entiendo mucho de arquitectura, pero a mí lo que me interesa es cómo diferentes momentos de la historia han proyectado un futuro o se han imaginado un futuro y cómo este futuro habla más del presente que de otra cosa. Y de ahí viene mi interés por Ballard, por ejemplo, ¿no? Él se le considera un autor de ciencia ficción, pero él dice, una de las cosas que más me interesa que él dice es que la ciencia ficción que a él le interesa es aquella que sucede en los próximos 5 minutos. No esa que, yo qué sé, ¿no? De aquí 3.000 años en una galaxia muy lejana. Vale. Entonces ese punto es exactamente donde yo quiero situar muchos de mis trabajos, ¿no? En los 5 minutos siguientes, ¿no? A algo, ¿no? Que tiene mucho que ver también con este concepto de dread, que solo lo sé decir en inglés, porque es como ese vértigo, pero no exactamente de este futuro que está llegando, que ya lo ves venir, que lo ves venir, ¿no? Sí. Ese momento así, ¿no? Que también podría ser este futuro colapsado hacia el presente, ¿no? Dicen que vivimos en una época presentista, que solo vemos el presente, que ya no logramos imaginar un futuro. Yo siempre digo como en el momento en el que Netflix compra Black Mirror se ha acabado, ¿no? Como esta imaginación de la ciencia ficción ya ha pasado al mainstream y ya nos hemos quedado sin nada, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, entonces y la arquitectura, para volver a tu pregunta, me sirve como este background donde se despliegan todas estas cosas, porque siempre ha sido como una disciplina que se ha expandido más allá de sí misma, es decir, la arquitectura construye cómo vivir, cómo movernos por un espacio, cómo van a ser las ciudades, y lo construye pensando en el futuro, ¿no? 100%. Porque los proyectos arquitectónicos tardan mucho tiempo y tienen que proyectar hacia unas necesidades que quizá en el momento en que se proyectan no están. Y imagino que es una proyección, pero a la vez también condiciona, ¿no? O sea, igual otras formas de habitar no se dan por cómo los espacios arquitectónicos están construidos, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, sí. Y ahora pues podemos pensar en cosas tan simples como el acceso al agua, como cosas así, ¿no? O sea, estamos proyectando hacia un futuro que no sabemos exactamente qué necesidades van a surgir alrededor de estos temas. Entonces, estamos construyendo ese futuro de alguna manera, estamos provocando ese futuro de alguna manera, ¿no?
Es como el proyecto The Line de Arabia Saudí que lo han cancelado este año. Wow, ok. Definitivamente ya no lo van a hacer, que es algo que todo el mundo sabía, ¿no? Pero que lo han ido creciendo, ¿no? Han ido cambiando las características, han ido, ¿no? Pero esto que dices tú, que sería posible. Lo estás provocando, ese futuro, The Line es el ejemplo de esto que has dicho. Porque yo creo, y esto es una opinión, pero que este proyecto ya sabían que no lo iban a construir. Pero diciéndolo, ¿no? Como creaban un escenario posible de cómo evitar eso, ¿no? Y también generar pues una imagen de gobierno, una imagen de que el futuro está en estos países petrodólares, ¿no? 100%. No, de esto me interesaba muchísimo, lo había seguido por también, ¿no? Como otros proyectos de pensar en estas carreras por habitar espacios que todavía no están habitados, ¿no? A veces también, ¿no? Habitar Marte, por ejemplo. Y bueno, volviendo a la arquitectura utópica, ¿cómo se ha reflejado en tu proceso de investigación? Porque llevas como 3 años de investigación doctoral, que antes hablábamos ahí de evolucionando por muchos lados. La arquitectura en sí misma, no tanto, en verdad. O sea, yo empecé el doctorado con una propuesta muy centrada en esta trilogía de Ballart y Bofill, porque yo sabía que la iba a cerrar. Y en verdad durante mi primer año de doctorado es cuando yo hice esta residencia en Hangar, hice la pospo de la película, todo esto. Y quería como reflexionar sobre todo esto que yo había trabajado, sobre todos estos conceptos. Y era una tesis muy centrada en estas ideas de futuro, de especulación, etcétera, ¿no? Y ha cambiado un montón. ¿Hacia dónde ha ido ahora? Claro, llegó un momento que cuando yo terminé esta trilogía se volvió muy complicado pensar, reflexionar sobre la metodología de mi trabajo y realmente hacer un análisis si el trabajo no estaba sucediendo en este momento, ¿no? Y yo también me di cuenta de que me beneficiaría mucho más si el doctorado estuviera acompañándome, que no que fuera como una seta, o no como una seta, pero que no fuera como algo que yo tengo que estar mirando retroactivamente todo el rato mientras ya estoy liada con otras cosas, ¿no? Ya, como que sirviera de espacio para pensar métodos que estás desarrollando en un presente, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera fue un catalizador para también repensar mi práctica desde otro centro. Porque es verdad que la arquitectura ha sido muy importante para mí, pero como he dicho, para mí es una excusa. O sea, es un background de cosas que se están hablando, ¿no? Y entonces una de las cosas que están sucediendo mucho en mi práctica son prácticas colaborativas, en el sentido de que siempre involucro muchos tipos de personas en mis proyectos, no necesariamente que trabajo con grupos colaborando, pero sí que hay partes del proceso que acaban influyendo el resultado final. Y ese resultado final tiene mucho que ver con lo que sucede en la sala de montaje. Entendiendo la sala de montaje de una manera muy expandida, porque no solo trabajo con vídeo, ¿no? Pero entonces me di cuenta de que lo que estaba unificando mis proyectos presentes y futuros con quizá el final de esta trilogía era precisamente esto, como la documentación de un proyecto, de un proceso de investigación y a la vez cómo trabajar sin un guión preestablecido iba a provocar que en la sala de montaje era donde se decidiera cómo íbamos a contar la historia o las historias. Esto realmente me parece muy interesante. De hecho, lo tenía apuntado para preguntarte, decir, ¿cómo se sale, ¿no? A decir, vale, grabo sin guión? ¿Cómo, no sé si es resistir, ¿no? Pero ¿cómo consigues no generarte una narrativa mental cuando vas cogiendo las imágenes, ¿no? O cuando vas, interactuando en un espacio, ¿cómo...? Porque no sé, yo al menos tengo mucha tendencia todo el rato a ir pensando, vale, esto puede materializarse así o producirse así, y dices, no, hay que, ¿no?, dejarlo para el espacio de después. Claro. Sí, es inevitable, no somos androides que graban imágenes, ¿no? O sea, es inevitable tener expectativas, es inevitable prepararse. Entonces, mira, The Terminal Beach, la peli central de la Expo en Magua, es un buen ejemplo y además acabo como de escribir sobre esto y me sirve mucho como para ver, vale, ¿cómo lo diría?
para establecer las bases de qué quiero decir con esto de la sala de montaje. Porque sí, o sea, fueron circunstancias específicas que provocaron que se tuviera que desplazar toda la sala de montaje. Vale. Primero, las prácticas documentales ya funcionan un poco así. Es decir, tú haces una investigación sobre un tema, haces tus entrevistas, filmas recursos, cosas que pasen, y luego la sala de montaje, bueno, ¿esto cómo lo cuento? Claro. Funciona así un poco, ¿no? Y también hay veces que tienes que estar sensible a lo que sale, ¿no? Una vez vas a hacer la documentación en el espacio, no puedes predefinirlo, ¿no? Te negarías muchos otros significados. Bueno, son diferentes maneras de trabajar, ¿no? La diferencia es que nosotros en The Terminal Beach trabajamos con ficción. Entonces ahí es donde viene lo revolucionario, no sé, lo que puede ser como donde podemos encontrar ahí chicha para ver qué pasa, ¿no? Que es como, vale, ¿y qué pasa si es en la sala de montaje donde sucede esta ficción? Porque normalmente, pues, storyboards, guión, claro. ¿no? Yo quiero contar una historia y ahora me voy a buscar las imágenes, los lugares y las personas para contar esta historia. No. Entonces, yo quiero yo quiero enseñar algo que pasó. The Terminal Beach es una búsqueda. Nos fuimos a buscar un pueblo que Ricardo Bofill construyó en el medio del Sáhara a finales de los años 70. Por A o por B nos alargaríamos un montón, pero por muchas cosas que pasaron no se construyó solo ese pueblo, de muchos que se tenían que construir, con lo cual el equipo de Bofill se marchó de allí y ahí se quedó este pueblo. De manera que la única documentación disponible de ese pueblo eran las fotos y los originales del tiempo de la construcción. Okay. Nunca más nadie volvió allí del equipo ni nada de esto, ¿no? Entonces, cuando decidimos ir en búsqueda de esto, primero que no teníamos ni el dinero ni el tiempo para ir a hacer investigación, volver a hacer un planning de rodaje, aparte de que tampoco trabajamos así. ¿No? Entonces teníamos claro que esto era un road movie, que nos íbamos con una cámara. Además, Argelia es un país un poco complicado a nivel de visados, de permisos de grabación. Íbamos con un visado de turista sin permiso. O sea, son como todo un seguido de circunstancias que provocan que la cosa pase de una manera, que es, tenemos una cámara, vamos a grabar y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Sabíamos que lo único que sabíamos del pueblo es lo que tú podías ver con Google Earth, o sea, tal cual, ¿vale? ¿Y fuisteis allí cuántos días? 16, 17 días. ¿Y a la vuelta? Que imagino que eran toneladas y toneladas de footage, sí. Y tal. Claro, es lo que tú decías de cómo puedes no pensar en eso. Pues evidentemente durante el viaje tuvimos muchas reflexiones porque nos pasaron un montón de cosas. Nos pasaron un montón de cosas a nivel humano también, ¿no? De confrontaciones con qué estamos haciendo aquí en medio del desierto, en un país como Argelia, sin haber estado nunca, ¿no? Casi claro. Que no hablamos francés, pero no árabe, como de repente toda esta mirada, ¿no? También entraban cosas de teorías decoloniales, de temas de mirada, de tal, ¿no? Que nos interesaban. Entonces teníamos claro que había algunas cosas de las que íbamos a hablar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, como yo salía en algunos planos, mis manos, no yo, mi cara ni nada, pero salían mis manos en algún lugar por necesidad. Vimos como, ok, está bien que se insinúe que hay esta persona que está haciendo este viaje. Claro, no ocultar, ¿no? Como que... Ahí sabíamos que teníamos a un personaje, que íbamos a crear un personaje. Entonces sí que en la sala de montaje acabamos de definir toda la ficción. Ella es una fotógrafa de arquitectura que una revista le encarga que se vaya al pueblo a fotografiarlo. Entonces ahí teníamos una excusa banal y neutra sobre la que proyectar todas las historias que nos habían sucedido, todas las reflexiones que habíamos tenido que hacer durante el viaje, que grabamos que no, que es extractivista, que no lo es, que es fundamental para explicar la historia y que es pura mirada, ¿no? De otra edad, ¿no? Como claro. Todas estas historias. Entonces ahí funciona como un personaje de ficción en el que proyectar toda una serie de vivencias reales, ¿no?
Y además, ¿no? Como esta voz en off en primera persona, que al final es un personaje como ficticio, ¿no? Pero hay esta idea de autoficción especulativa, creo que lo habías mencionado alguna vez, que a ti como espectadora te va guiando, ¿no? Y nunca dejas de saber si realmente eres encargo, si no... Bueno, no sé cómo se estaba mirando ese territorio. También hay... Bueno, no sé si era intencional, pero sentí como que había una parte de espera, ¿no? Que no sé si va guiada por el decidir grabar sin guión y decir no vamos a hacer este ritmo así o así, sino decir... respondemos a cómo hemos sentido o mirado este espacio. Sí, depende, sí, hay un poco esto. Primero que ella es una fotógrafa de arquitectura, con lo cual cuando hay como dos partes muy diferenciadas, casi tres. O sea, hay el viaje hasta llegar al pueblo, en el que se nos va introduciendo dónde estamos y qué está pasando, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces llegamos al pueblo y ahí hay un choque, o sea, pero hay un principio de observar también. Ella va a hacer fotos, entonces hay esos planos con trípode muy calmados, todo esto, ¿no? Y después también, después del pueblo, es cuando ella entra ya en un aparato más de ficticio, más loco, ¿no? Llega al hotel, ¿no? Nos vamos al hotel, entra todo lo que he dicho antes de Bertolucci, entran esas imágenes, como ya nos salimos de ese discurso más documental de voy a buscar un pueblo de Bofill, encuentro al pueblo y os lo enseño. Ahí es cuando todas esas reflexiones y contradicciones sobre su propia identidad versus el lugar donde se encuentra empiezan a colapsar. Y igual, bueno, conduzco un poco esto otra vez hacia tu investigación, que sé que no se separan pero se tocan. ¿Cómo es? Porque tú has sido profe de Artistic Research, ¿no? ¿Qué similitudes o diferencias encuentras entre la investigación artística y investigar sobre tu propia práctica? Mira, vamos a coger el mismo ejemplo de Terminal Beach. O sea, yo puedo investigar sobre el presidente de Argelia que invitó a Bofill a hacer esto. Tenía un proyecto que se llamaba las 1000 villas socialistas, traca. O sea, yo puedo hacer todo este research para determinar qué estoy filmando, ¿no? Pues a nivel de un contexto sociopolítico o lo que sea, histórico, lo que quieras, ¿no? Pero claro, investigar con el doctorado significa mirar no cómo yo analizo estas cosas en mi práctica, sino cómo miro qué análisis hago yo. Es decir, yo puedo estar haciendo este proyecto de Terminal Beach y hacer una reflexión sobre el montaje, ¿no? Entonces, el doctorado no es mira mi película que ha sido montada con estos métodos, sino cómo yo voy a mirar esto, cómo voy a reflexionar sobre estos métodos para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Habían, igual ya como para ir cerrando, como había una intención en la documentación que busqué y tal y cual, como donde hablabas del montaje y del vínculo hacia lo expositivo, ¿no? Que puedes contarnos un poco o alguna dirección hacia donde crees que va a llegar, ¿no? ¿Puede el montaje vincularse a un espacio? Sí, bueno, ahora estoy uno de los proyectos que estoy mirando también con el doctorado, estoy mirando 3, ¿vale? Uno que es de Terminal Beach, que ya está acabado, otro que es Marfantes, que es una peli colaborativa que pasa en el Delta del Ebro en el 2099. Me encanta. Y otra es un diálogo entre 2 edificios, volviendo a la arquitectura, en Sao Paulo y Salvador de Bahía, en Brasil, que hice. Y que es un montaje hecho a partir de una performance en colaboración con un batería músico. Ok, wow. Entonces son 3 momentos en los que el montaje se vuelve fundamental para explicar la historia. Vale. Cada uno de los proyectos de manera distinta, ¿no? Y lo expositivo juega un papel fundamental, por ejemplo, en este segundo, porque estamos haciendo un montaje con 3 pantallas.
Vale. Es decir, es una historia, pero se va a explicar a través de 3 pantallas instaladas en un espacio, con lo que el sonido también va a aparecer desde 3 lugares diferentes. Entonces, la arquitectura del espacio expositivo va a ser súper importante porque la manera como tú accedes a ese espacio, donde es que miras primero, que miras después, es como, ¿no? Vas a tener que casi encuerpar esa película y con tu mirada y tu cuerpo vas a tener que ir siguiendo la historia. Por ejemplo, no sé, o sea... Total, ¿no? Como, bueno, sentirla y siento que también hay una parte como de agencia, ¿no? Que imagino, depende de dónde tú te posicionas, ¿no? Decides acercarte o no, la percepción cambiará, ¿no? Sí. Para la tercera pieza, pero esta quizás es la que tengo menos desarrollada, que ya está hecho expresamente, como para tener como 3 momentos distintos. También estoy imaginando como unas proyecciones que se entrecruzan con unas telas transparentes. Wow. Entonces ahí todavía se va a mezclar más, ¿no? Esta idea del material, pero ahí aparto de clips, esta idea del rodaje como clips completamente independientes, casi jugando también con la idea de GIF. Vale. Y como a través de la combinación entre ellos se monta a través de una performance pública. Qué guay. O sea, ya va a ser como el montaje a tiempo real. Sí. Mira, hay una referencia que siempre he utilizado desde casi el principio del doctorado con esto del montaje. Es de Lisa Long. Lisa Long es una comisaria de vídeo que hasta hace poco trabajaba en la Julia Stoczek Foundation en Berlín, y allí hicieron una expo que se llama After Image, que iba precisamente de artistas que trabajan con cine o vídeo y tal, ¿no? Y ella utilizó como estrategia curatorial un término que ella le llamó sensual montage, que también tenía que ver con esta relación con el cuerpo y lo que estás mirando, ¿no? O sea, la duna, para volver al principio de esta conversación, podría ser un ejemplo de esto también, ¿no? Son conceptos que se extraen de esta ficción creada en la sala de montaje, en este caso esta idea de los decorados y no sé qué, que se vuelven físicos en el espacio. Entonces tú ya, o sea, la peli de Terminal Beach acaba con 2 personas encima de una duna, ¿no? Y de repente hay un cambio a una cámara subjetiva y de repente eres tú que estás viendo encima de esa duna. cómo se pone el sol, ¿no? Exacto. Entonces hay esa cosa literal de el espectador está dentro del decorado de la película, pero a la vez también hay esa cosa de extracción de conceptos de la película que se vuelven físicos. Qué guay. Pues nos quedaremos con esta metáfora de la duna, de la extracción de conceptos y del pensar en el montaje, y seguiremos de cerca cómo se va desplegando todo. Pero muchas gracias por estar aquí, Anna. Gràcies a ti. I nada, moltes gràcies a tothom i nos vemos a la pròxima. Notable es el podcast de Bau Research. Este episodio ha sido realizado y editado por Gerard Molina y Mina Marcos, estudiantes del grado universitario en Diseño Audiovisual.